Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Mirabel pensaba que había tenido mala suerte toda su vida. Era el karma o una maldición familiar que le perseguía. No lo sabía con certeza, pero sabía que por cada buena fortuna que tenía, había 7 malas. Así había sido desde la infancia y así sería probablemente en el futuro, pensó para sí la dueña de tan bello nombre. Por lo general, todo lo peor en su línea de destino llegó a finales de otoño, hacia finales de octubre, principios de noviembre. Por eso Mirabel odiaba en silencio esta época del año tan fría y lúgubre. Le resultaba difícil amar los momentos repetitivos de la naturaleza que le había sucedido a su familia muchos años atrás en una tragedia dolorosa y completamente injusta a los ojos de la niña. Mirabel tenía 5 años cuando el coche de sus padres volcó en una carretera helada y resbaladiza a finales de noviembre. Por la noche hacía mucho frío y por la mañana la costra de hielo en la carretera ya brillaba. La niña estaba en casa de su abuela Juanita. Los padres habían ido a la casa de un familiar para una fiesta de cumpleaños. La pareja sabía que la fiesta probablemente duraría hasta altas horas de la noche, así que decidieron no atormentar a la niña y no llevaron a Mirabel con ellos. En la memoria de la niña queda impreso el timbre del teléfono de la casa en plena medianoche. Su abuela se dirigió al aparato. Mirabel escuchó el clic del auricular y luego un somnoliento hola de Juanita. Después hubo un silencio total en el pasillo durante unos segundos y a continuación se oyó un ruido sordo. Mirabel saltó inmediatamente de la cama y cuando salió corriendo al pasillo se horrorizó al ver a su abuela inconsciente desplomada en el suelo. Los médicos del hospital dijeron más tarde que el padre y la madre de la niña habían sobrevivido milagrosamente a un accidente de coche de ese tipo. Pero ambos padres habían sufrido heridas muy graves y estuvieron en el hospital durante mucho tiempo antes de poder volver a casa. La madre de Mirabel, Laura, sufrió una grave conmoción cerebral y desde entonces tiene graves problemas de memoria que no han hecho más que empeorar con la edad. El padre, Alberto, fue aún menos afortunado. El hombre quedó discapacitado de forma permanente ya que sufrió una fractura muy grave de la columna vertebral. El hombre solo podía moverse en una silla de ruedas y siempre sufría dolores de cabeza, para los que no había analgésicos. Por supuesto, los médicos han sugerido que los padres de Mirabel podrían conseguir que volvieran a tener una vida social o más o menos activa si ella y su abuela consiguieran hacerse con alguna medicación, pero nunca habían visto sumas tan grandes de dinero, por lo que todo el cuidado de la salud de Alberto y Laura recayó sobre los hombros de su abuela y su nieta. Durante los siguientes 10 años, hasta la graduación, Mirabel ayudó a Juanita a mantener a sus padres a flote. Por supuesto, volver a sus trabajos normales estaba descartado. La madre de Mirabel trabajaba como vendedora casi sin fines de semana y en su única noche libre se apresuraba a ir al centro de servicios de automóviles más cercano en su pueblo, donde trabajaba a tiempo parcial como limpiadora. En cuanto a su padre, su puesto como conductor de la cosechadora y otra gran maquinaria industrial de la granja fue rápidamente ocupado por un tipo más joven y sano. Alguien del protegido del mismo propietario del complejo agrícola. Los dos padres cobraban el subsidio de invalidez y la abuela recibía una pensión. Eso era todo su humilde ingreso. Desde el momento en que su malogrado coche se estrelló, la infancia de Mirabel terminó abruptamente y comenzó una dura edad adulta en la que la principal tarea de la desafortunada pequeña familia era sobrevivir a las duras condiciones de la vida del pueblo. La abuela y la nieta se negaron a casi todo, gastando el dinero que recibían del Estado en medicamentos para los familiares enfermos. La madre y el padre estaban terriblemente preocupados porque el dolor que les había sobrevenido estaba afectando el futuro de su querida hija. «Oh, Mirabel, no deberías molestarte por nosotros», decía a menudo Alberto mientras apretaba los tornillos de las ruedas de su cochecito y sus manos seguían siendo más o menos móviles. «Deberías meternos en una residencia de ancianos y acabar con esto. Deberías estar con los chicos, no jugueteando con lisiados indefensos». «Papá, ¿cuántas veces te he dicho que no llames a mamá y a ti mismo lisiados? Sí, ha ocurrido una tragedia, y sí, es muy duro para todos nosotros, pero eso no cambia el hecho de que somos una familia. Nos hemos cuidado mutuamente
y seguiremos haciéndolo mientras yo sea lo suficientemente fuerte. Así es, dijo papá agitando el destornillador. Ese es un buen punto. ¿Hasta dónde puedo llegar? Ahora arruinas tus años de juventud y luego nos culparás de todo. Crees que puedes salir adelante por ti misma, pero la vida es muy larga. Ve a ver cómo va a ser el día de mañana. Antes de que te des cuenta serás una solterona en casa rota sin nadie con quien hablar. Pero Mirabel no solía rendirse. Hacía todo lo que podía para ganar un centavo más para su familia. Como estudiante de secundaria visitaba las casas de la zona y ofrecía servicios como niñera y tutora, sacando adelante a los alumnos de primer curso de español y matemáticas. Al hacerse mayor, Mirabel ocupó el lugar de su madre como mecánico de coches a tiempo parcial. El dinero de los servicios de limpieza ayudaba a la familia a llegar a fin de mes y también había una granja y un huerto. Mirabel era una ardilla en una rueda, tratando de combinar las tareas domésticas, los estudios y los trabajos nocturnos en un solo día. Cuando Mirabel tenía 16 años, su abuela Juanita empezó a enfermarse de repente. En una cita con el médico le diagnosticaron una angustiosa enfermedad cerebral que no podía curar con medicamentos. Solo una operación podía ayudar, pero costaba mucho dinero y la lista de espera para la atención gratuita amenazaba con prolongarse durante años. Bueno, nieta, lo que será, será, suspiró tristemente Juanita. Parece que el destino me deparará ir a tu boda. ¿De qué hablas, abuela? ¿De qué boda?, dijo Mirabel indignada. Tenemos que recuperarte antes de hacer cualquier otra cosa. ¿Y quién necesita una novia como tú? El rostro amable de la chica se iluminó con una sonrisa triste. Oh, Mirabel, no pensé que tendría que dejar este mundo tan pronto. Pensé que viviría para ayudarte a ti y a tu madre y a tu padre. No quiero imaginar cómo estarás aquí sin mí. No seas tonta, le regañó su nieta. Tengo que intentar ponerme a la cola de una operación y luego iré a la capital y trataré de conseguir una cita con el cirujano jefe. Tal vez pueda acelerar el caso. Le contaré nuestra situación. Quizás todo se solucione de alguna manera. Juanita solo acarició la cabeza de Mirabel con cariño. Dios, te pareces a tu madre. Las lágrimas empezaron a brillar en los ojos de la anciana. Era igual de testaruda y ahora no recuerda ni su propio nombre. Eres buena, Mirabel. Solo le pido a Dios que cuando empiece a recuperarme, todo en tu vida sea diferente y feliz. La muchacha enjugó las lágrimas de la anciana y contestó tratando de atribuirlo a una broma. Vamos, abuela, como si no supieras que tengo mala suerte en la vida. En ese momento su corazón se sintió como si un caparazón de piedra hubiera crecido sobre ella, y se sintió muy inquieta. Su intuición era correcta. Su viaje a la ciudad terminó mal para ella. Mirabel pudo reunirse con el cirujano, pero eso fue todo. Tras estudiar detenidamente el historial médico de Juanita y las fotos que tomó Mirabel, el cirujano disipó las últimas ilusiones de la niña, afirmando que este tipo de operaciones se reservan con meses, si no años de anticipación. Incluso las personas muy ricas a veces tienen que esperar mucho tiempo, por no hablar de los ciudadanos de a pie. Perdóname, dijo el cirujano con las manos divididas. Todo lo que puedo hacer por usted en esta difícil situación es simpatizar sinceramente. Intenta pasar más tiempo con tu abuela. Puede que este sea su último año. Era octubre. Mirabel se dio cuenta de que pronto llegaría otra hora oscura en su vida. Y así fue. A principios de diciembre, cuando la primera capa de nieve clara cubrió el suelo, la abuela se fue. Todo el pueblo la enterró. Había pasado los mejores años de su vida enseñando química y biología a los niños de la escuela del pueblo. Había sido la maestra de casi todos los adultos que quedaban en el pueblo. Por eso, cuando se enteraron de lo sucedido, reunieron inmediatamente lo que pudieron y ayudaron a la joven a acompañar a su querida maestra en su viaje con dignidad. La familia se quedó solo con los tres, la madre, el padre y la propia Mirabel. Como parte del dinero de la pensión de Juanita había desaparecido con la muerte de su abuela, Alberto, que para entonces se sentía con más poder en sus manos, decidió ayudar a su hija que se debatía entre el estudio y el trabajo, haciendo pequeños recuerdos de madera que luego llevaba al pequeño mercado del pueblo o vendía en la estación de trenes que pasaban.
Su padre trató de dar cada centavo del dinero que recibía de tan humilde trabajo a Mirabel. «Toma, hija, al menos cómprate un vestido nuevo para la graduación. Será una pena que nuestra hija viniera a la fiesta con un jersey viejo y una falda», convenció papá a Mirabel. «No lo hagas, papá. Pon el dinero en la hucha. Ya le encontraremos un mejor uso», contestó. «Y yo no voy a la fiesta. ¿Qué voy a hacer allí?» «Mirabel, ¿por qué dices eso?». Laura, con una profunda tristeza en su voz, intervino en la conversación. «Un día así solo pasa una vez en la vida». La pobre mujer se sentía terriblemente culpable ante su hija porque a causa de su enfermedad no podía encontrar ni el más simple trabajo a tiempo parcial. La memoria le fallaba en el momento más inoportuno y entonces Laura no podía recordar ni siquiera las cosas más básicas, como la forma de sujetar el pomo o de abrir la puerta. Mirabel ni siquiera estaba segura de que fuera un día tan importante, ya que pensaba que era la única razón para gastar una cantidad tan grande de dinero. A pesar de todas las dificultades, Mirabel consiguió terminar la escuela con buenos resultados. Tras la graduación, Mirabel pensaba empezar a buscar un trabajo de inmediato, ya que no tenía fuerzas para seguir estudiando y no había conseguido ahorrar lo suficiente para pagar una matrícula universitaria decente. Al comprender que ya no la necesitaba, trató de hacer todo lo posible para proporcionar a su familia unos ingresos mínimos. Sin embargo, encontrar un trabajo estable en el pueblo resultó difícil. La mayoría de las personas que necesitaban aquí eran personas con conocimientos técnicos o habilidades en agricultura profesional. El único ganado que tenía la familia eran las aves de corral. Gallinas y gansos eran como mucho los conocimientos ganaderos de los que podía presumir Mirabel. Por otro lado, a Mirabel le hubiera gustado trabajar como profesora de educación, pero no tenía la formación necesaria para ese puesto. Afortunadamente, en ese momento una de las profesoras mayores que conocía bien a Juanita se estaba preparando para ser abuela por tercera vez. Su hija, que trabajaba en la biblioteca, se preparaba de nuevo para una larga baja por maternidad. Así que ofreció el puesto vacante a un recién licenciado. Ni qué decir tiene que Mirabel aceptó sin dudarlo. El nuevo lugar de trabajo atrajo rápidamente a la chica. El lugar era tranquilo y no tenía que realizar muchas tareas. Las más difíciles eran regar las flores y limpiar en húmedo la pequeña sala de lectura. Mirabel era rápida y nada perezosa, por lo que podía aprender fácilmente los funcionamientos básicos de la biblioteconomía. No se le exigió nada más. Fue en la biblioteca donde vio por primera vez a Antonio, no demasiado alto, pero con una buena complexión y un grueso pelo rizado de color marrón oscuro. Se ganó rápidamente el corazón de la joven bibliotecaria. Antonio se paseó entre los estantes sin saber claramente qué libro elegir. Mirabel llegó justo a tiempo para ayudarle. ¿Buscas algo en particular?, preguntó amablemente. ¿Qué autor? ¿Algún género en concreto? Se sonrojó sin saber cuál era la mejor respuesta. Por fin dijo con dudas: «Sabes, realmente no lo elijo para mí. Mi tía se rompió la pierna en el hospital. Me pidió que trajera algo para leer, preferiblemente una novela romántica, y la verdad es que no sé mucho de novelas románticas». Mirabel sonrió un poco socarronamente, sacudiendo involuntariamente su exuberante pelo rojizo de trigo. «Entonces te sugiero que cojas Jackie Collins. A tu tía le encantará, es un clásico», dijo sacando el libro adecuado de la estantería. Antonio dio las gracias a Mirabel y así se reunieron. Después iba a menudo a visitarla a su lugar de trabajo para recoger libros para su madre y su madrina. Ambos sabían entonces que tenían sentimientos mutuos, pero siguieron comportándose como si no hubiera nada entre ellos, sino una relación puramente profesional de lector y bibliotecario. Un mes después, Antonio se atrevió a invitar a Mirabel a salir en su primera cita, tras la cual se convirtieron oficialmente en pareja. Sin embargo, la joven pareja no pasó tanto tiempo junta como se esperaba. Antonio tuvo que servir en el ejército y tuvo que marcharse durante 2 años. Mirabel le prometió que le esperaría y cumplió honestamente su promesa. El tiempo pasó volando, pero cuando Antonio volvió del ejército, Mirabel se llevó una sorpresa muy desagradable. De repente dejó de contestar el teléfono cuando ella intentó llamarlo. Mirabel no entendía qué pasaba,
porque mientras su amado estaba en el ejército, ella intentaba mantenerse en contacto de todas las formas posibles, enviándole cartas conmovedoras, fotos y todo tipo de cosas que podía comprar con su modesto sueldo de bibliotecaria. En una de sus últimas cartas, poco antes de su desmovilización, acordaron casarse en cuanto llegara a casa. La chica empezó a preocuparse por si le había pasado algo malo a su prometido. Tratando de averiguar la verdad, Mirabel acudió a la casa de la tía de Antonio, Ramona, y le exigió a la fuerza que le contara por fin lo que había ocurrido a su amado. Ramona, siendo una mujer madura, era muy consciente de lo que había pasado. Sin embargo, todavía le daba un poco de miedo decírselo a la chica, que no se dejaba dominar por su difícil destino. Había visto a la pareja en su casa más de una vez mientras criaba a Antonio sola y le gustaba Mirabel puramente en términos humanos. Sin embargo, era imposible dominar el corazón del joven novio. Hoy ama a una y mañana muere. No puede vivir sin el otro. «Esto es lo que pasa, Mirabel», comenzó suavemente. «Tú, lo sé, eres una chica razonable, por lo tanto entenderás todo, y estoy segura de que podrás perdonar a Antonio. No de golpe, con tiempo, pero creo que se puede». Mirabel se puso inmediatamente en alerta. Un mal presentimiento le pinchó el pecho como una pequeña aguja afilada. Su boca se secó en un instante. «Ramona, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está Antonio?», le preguntó a la mujer. Inteligentemente se puso las gafas de montura dorada en el puente de la nariz. «Verás, Mirabel, eso pasa en la vida. Bueno, Antonio ha elegido otra novia. Lo siento». La chica, al oír la noticia, apenas tuvo tiempo de agarrarse al respaldo de la silla de la pequeña cocina. Sus entrañas estaban definitivamente destrozadas. «¿Cómo que otra?», dijo Mirabel, esforzándose por encontrar palabras. «¿Cuándo? ¿Cómo?». «Ya han pasado 3 meses, para ser sinceros. Tampoco me hacía mucha gracia que Antonio no te hubiera escrito al respecto». «Podrías haberme avisado, al menos no lo habría esperado. Deberías haber visto a otros tipos, mira a tu alrededor». «¿Y cómo es? Antonio y yo queríamos vivir juntos hasta nuestra vejez. Estábamos planeando unas vacaciones como si nos fuéramos de viaje». Mirabel cayó en una profunda inconsciencia, repitiendo las mismas frases una y otra vez. Ramona se asustó. Quizás la chica se había vuelto loca y se apresuró a servirle un vaso de agua fría. «No te culpes, chica, no lo hizo por despecho. Vio a Catalina la primavera pasada y se enamoró perdidamente». «¿Catalina?», preguntó Mirabel tomando un sorbo del vaso. «¿Es la hija del alcalde?». «Sí», respondió ella en voz baja. «Me dijo después que no podía decidirse entre vosotras dos, que os quería a las dos». Mirabel no podía creerlo. Su prometido estaba saliendo con 2 mujeres al mismo tiempo. Catalina era una belleza probada y la hija de un alcalde, y evidentemente el deseo de conseguir una novia rica en lugar de una novia desventurada venció todos los sentimientos hacia ella en Antonio. «Ramona, ¿dónde está Antonio ahora?», preguntó Mirabel con una voz que no era la suya. Una ligera sombra pasó por el rostro de la mujer que estaba a su lado. «No necesitas saberlo, Mirabel». Pero aún así, la chica presionó. «Su boda es hoy con Catalina». Mirabel no recordaba exactamente cómo había llegado a casa. No importaba ahora. Le habían quitado su posesión más preciada. ¿Qué otra cosa podría oponer la chica a este duro mundo exterior y a su propio corazón? Después de lo ocurrido, Mirabel se había vuelto especialmente indiferente a todo, como si hubiera perdido la parte más importante de sí misma, la responsable de las ganas de vivir y de mirar al futuro con optimismo. Luego vio a Antonio y a Catalina varias veces más antes de que se mudaran a otra ciudad. Antonio prefería no mirar a los ojos a su exnovia, pero seguía sonrojándose encantadoramente por la vergüenza, como el primer día que se conocieron, pero ahora no provocaba en Mirabel los antiguos arrebatos de ternura. El corazón de la joven bibliotecaria parecía haberse vaciado por completo. No quedaba en él más que el cuidado a sus padres y el deber diario de ir a trabajar. Sin embargo, ahora el trabajo también evocaba cada vez más sentimientos negativos en Mirabel. Casi todo aquí le recordaba los días felices que había pasado con Antonio. Los felices días de falsedad, cuando después de conocerla corrió a su segunda novia, mucho más rica y mucho más bella. El resultado del tormento mental fue la decisión de Mirabel de abandonar su pueblo natal,
y al mismo tiempo repentinamente odiado. De hecho, fueron las mejores amigas de Mirabel, Luisa y Leticilla, quienes tomaron la iniciativa. Las chicas llevaban mucho tiempo planeando mudarse a la ciudad, pero ahora tenían suficiente dinero para hacerlo. Al ver cómo sufría su mejor amiga, las compañeras le sugirieron que se fuera con ellas. «Vamos, Mirabel», le insistió Leticilla. «¿Qué te retiene aquí excepto tus padres y todo será nuevo? Puede que encuentres la felicidad allí». «Sí, felicidad», intervino la más racional Luisa. «Sería bueno encontrar primero un trabajo y luego un lugar para vivir, preferiblemente no en los suburbios». «Bueno, Leticilla tiene razón en general. Deberías irte, relájate un poco. Intentar empezar de cero. Trillado pero cierto». Mirabel sacudió la cabeza con incertidumbre. Las tres sentadas en la cocina de Leticilla, bebiendo café instantáneo en grandes tazas de cerámica. «Oh, chicas, eso es lo que me da miedo. ¿Quién va a cuidar de mamá y papá? Estarán perdidos sin mí». «¿Y sus vecinos?», Luisa preguntó despreocupadamente. «Cuéntale todo, explícales la situación. Creo que lo entenderán y te ayudarán». «Son extraños, Luisa», dijo Mirabel con inquietud. «Y si pasa algo puede que no sepan qué hacer». «Escríbele las instrucciones en un papel, lo he visto hacer en las películas», dijo la infantil Leticilla, siempre rápida en ofrecer una solución. «Buena idea», dijo Luisa con desparpajo y se rió. Su risa tintineante contagió a todos, incluso a Mirabel. Por un momento pensó que eso era todo, que todos los problemas podían solucionarse si solo se aplicaba un poco de lógica y no se temía pedir ayuda a algún conocido, al menos lo más básico. Sin embargo, el ánimo ligero no duró mucho. Una vez en casa, la chica volvió a sentir el peso de los problemas cotidianos. Su padre, al ver el estado de ánimo sombrío de su hija, se aventuró a preguntar cuál era el motivo. Sabía que Mirabel seguía sufriendo por la traición de su marido y por eso quería aliviar su angustia. Al principio no quería hablar de su deseo de irse, pero luego cedió. Después de escucharla, Alberto, para sorpresa de su hija, solo se sintió aliviado. Resulta que hacía mucho tiempo que quería que Mirabel empezara por fin a vivir su propia vida fuera de casa. «Por supuesto, hija, vete», dijo el padre con alegría y tomó las manos de la niña. «Solo estamos contentos de estar con tu madre. No te preocupes por nosotros. Benito vive cerca, siempre está allí para conseguir leña. Y Francesca de la tercera casa es enfermera, cuidará de tu madre. No somos los únicos que vivimos en el campo, hay gente buena para ayudar». En los ojos de la hija brillaron lágrimas de gratitud. «Gracias, papá», susurró ella besando tiernamente a su padre en la mejilla rígida de su vieja barba. «Te prometo que te llevaré a mi casa en cuanto me instale allí». «Basta», le dio una palmadita en la espalda a su hija. «Deja de llorar, o verás qué diluvio has hecho». Alberto sonrió sinceramente, y Mirabel sintió que la costra de hielo de su alma se resquebrajaba ligeramente y que una cálida y acariciante ola de esperanza se introducía inmediatamente en su corazón. Unos días más tarde, tras reunir los ahorros que le quedaban y tomar a regañadientes la parte de dinero que su padre había conseguido apartar en secreto, Mirabel y sus amigas partieron en busca de su lugar en la capital. La enorme y bulliciosa metrópolis realmente sorprendió a la chica. A diferencia de su humilde y adormecida aldea, aquí literalmente cada rincón bullía de vida. Los escaparates se iluminaron con luces atrayentes, despertando en Mirabel un vago deseo de juventud que ella misma se había prohibido hace tiempos. Las cosas bonitas atraían la mirada, prometiendo una vida dulce. Por supuesto, Mirabel comprendió que todo era una ilusión, un bello sueño para las polillas provincianas y los que aún no habían tenido la oportunidad de dejarse encantar por todos los placeres de la vida metropolitana. Después del campo donde el único paisaje era un río y la casa de la cultura local, el clic de la enorme ciudad se percibía con increíble intensidad. Las chicas consiguieron alquilar una habitación para las tres no muy lejos del metro y luego buscaron activamente un trabajo. He aquí la primera sorpresa desagradable. Casi todos los lugares más o menos decentes pedían un currículum detallado con experiencia laboral y con referencias positivas de un empleador anterior. Por supuesto, ninguna de ellas podía presumir de ello. Leticilla trabajó durante unos meses como lechera en una granja y Luisa intentó formarse como contable en el mismo centro de servicios de automóviles donde Mirabel había trabajado a tiempo parcial.
En general, la experiencia de las chicas no fue muy buena. En cambio, a Mirabel solo se le ofrecieron 2 oportunidades de trabajo en todo momento. O bien trabajar como limpiadora de las tiendas y centros comerciales, como hacía en el pueblo, o ir detrás del mostrador como dependienta. Sabía por la experiencia de su madre que ambos trabajos no le servirían de nada. En ambos casos, solo acabaría con problemas de salud y finalmente perdería la oportunidad de encontrar su propio camino en la vida. Intentó conseguir un trabajo en las grandes bibliotecas de la ciudad, que eran muchas, pero por desgracia, a diferencia de lo que ocurre en el campo, requieren una educación especial y una apariencia impecable, de la que Mirabel, que había llegado a la capital con un viejo jersey y unos pantalones que ya estaban sobrecosidos por tercera vez, ciertamente no podía presumir. En todos los lugares le mostraron la puerta, a veces amablemente, a veces no tanto. Desesperadas por encontrar un trabajo normal, las amigas juntaron su dinero y pagaron a una especialista de una agencia en contratación para que les encontrara algo con un nivel salarial cercano a la realidad de la vida en la capital. Afortunadamente, los resultados no tardaron en llegar. Un par de días después, las chicas fueron invitadas a una entrevista de trabajo en la que les ofrecieron a cada una un puesto adecuado. Mirabel consiguió el trabajo de empleada doméstica en una lujosa mansión en el campo, con alojamiento y comida incluidos. A Mirabel le dijeron que los candidatos al puesto eran juzgados de forma muy estricta y que si no superaba su periodo de prueba, era probable que pudiera conseguir algún trabajo en la metrópolis. Mirabel tenía fe en sus habilidades y decidió que si podía combinar su antiguo trabajo de bibliotecaria y jardinera cuidando las plantas de la biblioteca, también podría hacer el trabajo de criada. Aceptó y obtuvo toda la información que necesitaba y esperó a que la llamaran. La agencia le aseguró que se pondrían en contacto con ella en unos días como máximo. ¿Y si no llaman? Compartió sus dudas con sus amigas. No puedo ni imaginar cómo voy a volver a nuestro pueblo. Mi padre probablemente ya me está imaginando como una exitosa mujer de negocios. Lo harán, ya verás, le aseguró Luisa ajustándose su propio uniforme. La chica ya había sido contactada y ahora comenzaba su primer día como administradora de un salón de belleza. Era una empresa pequeña, pero la paga prometía ser buena. Leticilla también tuvo la suerte de que le ofrecieran un puesto como administrativo en un club de salud. Le dijeron que recogiera sus cosas y esperara a que el coche de la empresa la recogiera a la mañana siguiente para llevarla a la mansión. Mirabel estaba bastante nerviosa. Un viaje al campo y la posibilidad de vivir en una casa lujosa la deleitaban y la asustaban ligeramente al mismo tiempo. ¿Qué pasaría si no hiciera bien la cama o no llevara el desayuno a sus anfitriones? Todas estas preguntas atormentaban a Mirabel, de modo que no pudo dormir la noche anterior al viaje. Su instinto le decía que pronto tendría una vida totalmente nueva. ¿Pero qué tipo de vida? Esta pregunta quedó sin respuesta en la voz de la antigua bibliotecaria. A primera hora de la mañana, un gran coche negro de negocios con los cristales tintados se acercó a la entrada de la casa donde vivían las 3 amigas. Mirabel ya estaba esperando abajo, habiendo recogido sus modestas pertenencias. Tras despedirse de sus amigas con un abrazo, subió al coche. El habitáculo le impresionó por su limpieza, la suavidad del cuero de la tapicería de los asientos y el agradable aroma. Los ocasionales taxis que iban de la estación de tren al pueblo siempre olían a pescado y tabaco, y los asientos solían estar manchados de aceite y restos de licor fuerte. El paisaje fuera de la ventana era increíblemente hermoso. La carretera se alejaba poco a poco de los límites de la ciudad, seguida primero por árboles ornamentales prolijamente plantados y luego por lujosas casas de campo. Las casitas eran las postales de la vida pastoril despreocupada de la que Mirabel solo había leído en los libros y sobre todo de autores extranjeros. Tras pasar un puesto de control con una barrera de rayas, el coche se adentró en un complejo campestre cerrado, imposible de alcanzar desde la calle. Mirabel se sintió como si se hubiera encontrado en otro mundo. Por todas partes podía ver hermosas y enormes casas que parecían más bien castillos. No sabía que pronto trabajaría en uno de ellos. Por fin el coche se detuvo ante una de las puertas. Cuando Mirabel se bajó, enseguida sintió las desagradables miradas de 2 o 3 cámaras que seguían de cerca los movimientos de la chica y el conductor. «Bueno, aquí estamos», informó el hombre con justicia. «Esperen aquí un rato, los reportaré a los dueños».
El hombre hizo sonar el videointerfono instalado en una alcoba especial cerca de la puerta y tras unos segundos desapareció por las puertas de acero que se deslizaban lentamente. La casa lujosa con su piscina, su verde césped de golf y su impresionante rosaleda en forma de laberinto pertenecía a la familia García. La familia Orbelín era un poderoso empresario al que acompañaba en todos sus viajes y reuniones de negocios su esposa Ofelia, que era la directora financiera de la empresa. La empresa de los García estaba especializada en el transporte internacional de mijo y otros cereales, por lo que se les apodaba popularmente los Reyes del Pan. La pareja también poseía varias docenas de panaderías repartidas no solo en la capital, sino también por todo el país. Cada región tenía una o dos sucursales de la empresa, por lo que el negocio funcionaba a la precisión como un reloj suizo. Junto con sus padres, su hijo adulto Diego vivía en una lujosa mansión. Por fuera, el chico era muy guapo, pero su carácter era abominable. El malcriado y a menudo histérico joven de 25 años llevaba una vida de libertinaje y placeres prohibidos. El dinero de sus padres le había mimado desde la infancia, convirtiéndole en un completo ególatra. Por lo que cualquier persona a la vista de Diego, el niño rico la percibía como una cosa, con la única diferencia de que por una cosa humanoide, como él le gustaba decir, tenía que pagar varias veces más. Alcohol caro, fiestas salvajes en la piscina y consumo de sustancias ilegales en compañía de hermosas chicas de virtud fácil, este era el abanico de intereses del joven García. Los socios comerciales, por supuesto, no alentaron el pasatiempo de su hijo, pero en su mayor parte hicieron la vista gorda. Los padres creían que todos los hijos de personas acomodadas tenían que pasar por ese círculo vicioso cuando eran jóvenes para poder aprovechar todas las oportunidades que se les ofrecían. Después, sus hijos suelen calmarse y pasar sin problemas al estudio real y a la gestión seria del negocio familiar. Afortunadamente, los primeros tiempos de Mirabel, el muchacho apenas se dejaba ver. O bien dormía toda la noche después de las fiestas ruidosas, o pasaba todo el día en casa de sus amigos visitando a los amigos de hijos igualmente ricos. No fue hasta un par de semanas más tarde que García Jr. se dio cuenta de la presencia de la nueva criada en la casa. Espero que te hayan informado sobre tu libertad condicional. Pepita, la formidable ama de llaves de la finca de los García a tiempo parcial, miró con ojos de halcón a la joven. A la alta y delgada mujer no le era ajeno ver bonitas aventureras disfrazadas de criadas colarse en el dormitorio del amo o peor aún en el del joven. En sus años de gestión de la finca, Pepita había aprendido a detectar esas aves a distancia y a deshacerse de ellas a tiempo, y este último intento volvería a tener éxitos, si la joven provinciana y todavía recién barrida del corral de ganado de su pueblo decidiera que podría echarle el aguante al hijo del terrateniente e incluso, maldito sea el horror, casarse con ella. El ama de llaves se daría cuenta a tiempo y echaría a la desgraciada, dándole al mismo tiempo un billete de lobo. Ahora a Mirabel no se le permitiría trabajar en ningún establecimiento respetable, por lo que tendría que elegir entre volver a casa o quedarse en la ciudad para trabajar en un burdel. Lo que Pepita necesitaba de Mirabel, la nueva aprendiz de sirvienta, era que realizara sus tareas con la debida diligencia y atención. Realmente necesitaba una buena chica trabajadora en la cual se pudiera confiar en todas las circunstancias. Ya fuera una recepción en casa de Orbelín o una cena familiar tradicional en un pequeño círculo de amigos y parientes cercanos. La criada en su casa debía ser una sombra, pero también cumplir muchas funciones diferentes. La más mínima desviación del rumbo marcado por el ama de llaves podía costarle caro a la chica como a la propia directora. Recuerda, Mirabel, que de ti y tu conducta depende que puedas cumplir con el contrato que se te ha confiado y salir de esta casa hacia una nueva vida con brillantes referencias y perspectivas de carrera. Pepita volvió a mirar a la chica. O que nunca puedas encontrar trabajo en ninguna parte de esta ciudad en particular. ¿Está claro? Ya veo, contestó Mirabel en voz baja mirando el suelo. He venido a cumplir mi contrato y no quiero ningún problema. Solo quiero trabajar aquí, señora directora. Ella solo sonrió torcidamente en respuesta. Buena respuesta. Bien hecho. Ahora vamos a ver de qué eres capaz. La adulación supongo es algo que todo el mundo puede hacer. Mirabel pasó la siguiente semana aprendiendo a hacer las camas correctamente, a llevar 2 bandejas de comida y bebida en el brazo a la misma vez, a limpiar las habitaciones de la mansión con constancia,
manteniendo el orden establecido durante años. Y lo más importante, estaba aprendiendo a pasar desapercibida. El despertar de los sirvientes en la casa de García comenzaba a las 5 de la mañana en punto. Era una hora más tarde de lo que Mirabel estaba acostumbrada a levantarse en casa para dar de comer y sacar a las aves a pastar. A continuación se celebró una pequeña reunión en la que era imprescindible que estuvieran presentes todos los trabajadores de la casa. En este momento todos recibieron su plan de trabajo individual para el día. Después de esto, el personal tenía exactamente 15 minutos para desayunar antes de comenzar su jornada de trabajo. A ninguno de los hombres y mujeres, 10 en total, incluida la propia muchacha, se le ocurrió intentar aflojar o directamente eludir sus obligaciones. De hecho, era poco probable que lo consiguieran porque la mansión estaba literalmente repleta de cámaras de video, tanto externas como ocultas. Por lo tanto, era sencillamente imposible eludir las obligaciones aquí. Mirabel no tardó en demostrar a todos los habitantes de la casa que no había sido contratada en vano. La chica trabajó con pulcritud y diligencia y fue la última en salir de la reunión de resumen de la noche en la que Pepita discutió los resultados del trabajo de cada empleado durante el día. La directora estaba satisfecha con las modestias y el buen trabajo de la nueva camarera. En su memoria, Mirabel era una de esas pocas chicas nacidas y criadas en provincia que venía a la gran ciudad y a esta casa en particular no a buscar ganancias fáciles a costa de coquetear con los jefes. Pepita nunca ha elogiado al personal, pues cree que los elogios solo relajan al personal y lo hacen perezoso. En este caso, sin embargo, la mujer estaba tan gratamente sorprendida por el comportamiento de Mirabel que no pudo contener una seca pero benévola advertencia. Puedes lograr mucho en esta vida, Mirabel. Créeme, soy una mujer que ha visto mucho en estos años de trabajo y de vida en esta casa. Usted es la rara excepción a la triste regla. Gracias, contestó ella sin dejar de mirar el suelo. Me siento muy honrada de oírte decir eso, de verdad. Mirabel estaba sin duda un poco asustada por la austera y delgada mujer que servía de gerente aquí. Le había dado instrucciones de antemano sobre cómo comportarse con Pepita para no meterse en problemas. Por supuesto, se sorprendió al escuchar un elogio halagador de su trabajo. Sin embargo, la nueva criada seguía teniendo la sensación de que todo esto formaba parte de una gran prueba y que debía estar en guardia en todo momento y no ceder ante sus propias emociones. La primera vez que ocurrió fue un mes después de que Mirabel se instalara en la casa de García como criada. Fue entonces cuando sintió por primera vez ese aspecto resbaladizo y pegajoso en ella que le hizo desear una ducha de inmediato. Un día, al salir de su habitación a altas horas de la noche y al despertarse de otra resaca, Diego García se topó por casualidad con la nueva asistente en el pasillo. El hombre rico notó inmediatamente que la chica era muy atractiva, incluso para los estándares de los sirvientes locales. Le gustaba especialmente el cabello dorado rojizo natural de Mirabel. Era muy diferente a la variedad de rubias y morenas sobrecalentadas que el joven rico estaba acostumbrado a ver a su alrededor. Decidiendo inmediatamente averiguar qué es lo que ocurre, Diego sorprendió hábilmente a la criada cuando se dirigía al almacén y, cogiendo el aspirador de sus manos, comenzó una inesperada introducción con la siguiente frase: «Vaya, mi padre no me dijo que habíamos contratado a una ninfa tan encantadora». Mirabel solo percibió el fuerte olor a sobredosis que emanaba del heredero del pan en ese momento. «Buenas noches, me llamo Mirabel, soy su nueva criada», respondió la chica como le había enseñado la gerente. «Me contrataron hace un mes. Tú y yo nos hemos encontrado antes, solo que no has prestado atención». Una profunda arruga atravesó el ceño de García Jr. Estaba claro que intentaba recordar a la chica, pero no tenía suerte. «Está bien», pensó Mirabel con alivio. «Si no se acuerda de mí, es que estoy haciendo bien mi trabajo». «No importa», murmuró el chico al final. «¿Quién eres, Mirabel? ¿Y por qué una chica con un nombre tan bonito se ve obligada a limpiar a altas horas de la noche en lugar de ir a su habitación a descansar?» Diego miró a la criada con unos ojos grises sorprendentemente bellos, pero también sorprendentemente vacíos. Parecía como si toda su alma se hubiera alejado de ellos hace ya tiempo, dejando solo cenizas. Por un segundo, García le recordó a Mirabel al famoso Dorian Gray,
o mejor dicho, al aspecto que podría tener este personaje literario en la vida real, habiendo trasladado toda su negra vileza al lienzo de su propio retrato. «Estoy aquí porque limpiar es mi trabajo», contestó la chica de forma educada pero ligeramente distante. «Si me disculpa, llevaré las aspiradoras al cuarto de atrás. Pronto habrá una reunión para los sirvientes». García Jr. se pasó lentamente la lengua por los labios mientras miraba a la chica de arriba abajo. «Vete, ninfa, o el viejo cuervo cacareará de que he vuelto a secuestrar a sus ayudantes. Pero te volveré a ver, seguro, Mirabel». La pobre sirvienta sintió un terrón de bilis que le subía a la garganta. No solo el joven rico fue tan grosero con Pepita, sino que además dijo su nombre de tal manera que, de todos modos, la chica quería lavarse las manos inmediatamente. Por desgracia, este encuentro con el rico heredero no fue el último de Mirabel. Desde que el príncipe del pan vio a Mirabel y habló con ella, sus pensamientos han girado constantemente en torno a la bonita y aparentemente inocente doncella. «Me pregunto si realmente sabe tan fresco como parece», soñó el muchacho con asco mientras se tumbaba frente al enorme televisor de su habitación. La amplia pantalla multicolor emitía un canal de cable de contenido explícito. Diego se pasó lentamente el dedo índice por la rodilla, imaginando que lo hacía con su nueva criada. Desde ese instante, el hombre rico comenzó a confrontar a Mirabel todo el tiempo, insinuándole que podría obtener mucho más dinero si satisfacía sus especiales caprichos. Sin embargo, a la chica le repugnaba la idea de que el hombre se atreviera a tocarla y mucho menos a tener una relación con él. Por supuesto, Mirabel era consciente de que lo que quería con ella no era amor y sentimientos sinceros, sino algo mucho más banal y al mismo tiempo aterrador. «¿Por qué me alejas? ¡Cálmate!». Una vez más apretando a la chica bajo la escalera, susurró apasionadamente en su oído el hombre rico. «¿No has tenido a nadie antes que a mí?». El rostro pálido de Mirabel le indicó que había dado en el blanco. El rostro de García Jr. se estiró en una sonrisa lasciva y volvió a envolver a la doncella con su mirada pegajosa y llena de telarañas. «No tengas miedo, seré suave, muy suave contigo», intentó acariciar su muslo Diego. Mirabel trató de gritar, pero el chico solo apretó su delgada mano hasta el punto del dolor. «Ni siquiera intentes gritar, ¿entiendes? O saldrás de esta casa como un corcho de champán». De repente, una figura alta y enjuta hizo sombra en la puerta. Era Pepita. «Diego, perdona que te interrumpa. Hay una llamada urgente para ti, algo sobre las apuestas cibernéticas», anunció la directora en tono gélido. El hombre rico se apartó de la mala gana de Mirabel. La desafortunada chica se quedó allí inmóvil. El muchacho se deslizó silenciosamente junto a Pepita como si fuera una enorme serpiente viva. La directora miró atentamente a Mirabel. Pudo comprobar que esta vez no había sido la propia criada la que había tomado la iniciativa y quiso simpatizar sinceramente con la chica, sobre todo porque ya existían verdaderas leyendas sobre las aventuras amorosas del hijo de la casera de esta ciudad. Pero con toda su simpatía por Mirabel, no podía permitir que los indecorosos rumores de la relación de García hijo con otra criada volvieran a circular por la casa. Por mucho que lo sintiera por su mejor empleada, le correspondía resolver el problema causado por el hombre rico. «Arregla tus asuntos personales con Diego lo antes posible», le aconsejó la directora con voz indiferente. «La casa no debe enterarse de lo que está pasando, aunque como estoy absolutamente segura no sea tu culpa». La chica solo asintió, temblaba como una hoja con la brisa de otoño. «Muy bien, Pepita, intentaré ocuparme de ello en un futuro próximo». La propia doncella pensaba en ese momento que había olvidado marcar en el calendario su época de desgracia del año. Estaba justo al lado de la ventana a finales de noviembre. Durante unos días el hijo de la casera dejó a la niña sola. Mirabel empezó a albergar la débil esperanza de que Diego hubiera tenido tiempo de interesarse por otra persona a estas alturas. Sin embargo, todo fue en vano. La única intención del hombre rico era conseguir lo que quería y no iba a ceder. Solo quería adormecer la vigilancia de la doncella para poder llevar a cabo astutamente su engañoso plan. La oportunidad adecuada se presentó unos días después, cuando sus padres volaron de nuevo para cerrar un lucrativo acuerdo con inversores extranjeros.
A última hora de la noche, el chico irrumpió ante la puerta del dormitorio de la chica y comenzó a golpear activamente. «Mirabel, oye, despierta. ¿Con quién estoy hablando? Olvidaste cerrar el grifo de la habitación de atrás cuando ibas por el agua. ¿Has visto lo que has hecho allí? Es una verdadera inundación». Cuando despertó, la chica no sabía qué estaba pasando. Realmente había lavado la cocina esta tarde después de que todos los trabajadores se hubieran ido, pero no recordaba si había cerrado o no el grifo. Así que Mirabel saltó de la cama en camisón y corrió detrás de Diego preguntándose si podía conseguir trapos secos y si los de la habitación de atrás estarían empapados. Con eso contaba el canalla. Cuando la chica entró en la trastienda a paso ligero, no se dio cuenta inmediatamente de lo que estaba pasando. Estaba seco. Con solo un débil parpadeo de la única bombilla encendida que creaba una ligera bruma brillante por todas partes. Detrás de ella oyó de repente el chasquido agudo y un giro de la llave en el ojo de la cerradura. Era Diego, que cerraba la puerta de la habitación trasera y que ahora la miraba con ojos desorbitados llenos de deseo. García Jr. comenzó a moverse lentamente hacia la chica. «Diego, ¿qué estás haciendo?», Mirabel dijo con una voz desgarrada por el miedo. «Te arrepentirás después». «¿Arrepentirme? ¿Por qué debería hacerlo?», sonrió. «Al contrario, ninfa, tú y yo vamos a divertirnos tanto que nuestro baile hará temblar toda la casa». «No, por favor», gritó la pobre chica luchando contra el hombre rico. Sin embargo, el rico bastardo actuó de forma segura y metódica, sin escuchar las lágrimas y las peticiones de clemencia. Rasgando la camisa de Mirabel, comenzó a actuar como un depredador que por fin había conseguido su codiciada presa. Cuando todo terminó, Mirabel solo quería una cosa: morir aquí y ahora. Una vergüenza, un dolor y una humillación que nunca había experimentado en toda su vida. Tenía incluso miedo de levantar la mirada hacia su torturador. ¿Y si él quería más? La chica comenzó a mirar frenéticamente a su alrededor en busca de algún objeto afilado. Y si intentaba hacerlo de nuevo, preferiría clavarse un cuchillo o un destornillador en el corazón de inmediato, con tal de no volver a sentirlo en su piel. «Tranquila, no te volveré a tocar», dijo Diego con voz perezosa, ajustando su ancho cinturón de cuero. «Y estás bien, sabes a palomitas». El bribón se acercó a Mirabel y le apretó la barbilla con fuerza. «¿Sabes, ninfa, cuál es la especialidad de las palomitas? La especialidad es que las palomitas saben bien mientras te las comes, pero cuando se acaban, ya ni piensas en ellas». «¡Quítame tus asquerosas manos de encima!». Mirabel se resistió a la presión. «Eres una escoria, un furtivo, ¿me oyes?». García Jr. solo sonrió. «No estarás pensando en decirle a mis padres lo que pasó, ¿verdad? No eres la primera de las criadas con la que paso mi tiempo libre. Mi padre y mi madre están acostumbrados a que las ingenuas pueblerinas como tú intenten sacarme dinero todo el tiempo. De verdad, esta vez me has sorprendido. ¿Eres tan inocente? Normalmente las chicas vienen aquí mucho más preparadas y sofisticadas y no hay que rogarles». «No tienes corazón», le espetó Mirabel en la cara. «No lo necesito», replicó Diego con frialdad. «Me basta con una tarjeta de crédito dorada y una cartera bien cargada. Cualquier mujer en tu posición estaría saltando si le prestara atención, mocosa». La chica, envuelta en los restos de su camisón, continuó quemando al hombre con una mirada feroz. «Recuerda, pequeña imbécil, que si mantienes la boca cerrada puedes seguir trabajando aquí. Y si no lo haces, tus padres escucharán mi versión de los hechos, en la que eres una impúdita seductora de una aldea remota, dispuesta a saltar a la litera de un novio rico sin pensarlo 2 veces. Pero nunca lo conseguirás, estarás bajo la valla. Pero no encontrarás trabajo en la capital, ¿me entiendes?». Fueron las últimas palabras que dijo el rico, casi estallando en un grito. Mirabel asintió en silencio. Estaba aterrorizada y no podía pensar con claridad. «Bueno, bien», dijo sonriendo el mocoso rico. «Ahora que cada uno vuelva a su habitación, no necesitamos despertar a la gente, ¿verdad?». La violación había cambiado irremediablemente a Mirabel, y mientras antes la chica se limitaba a ser educada con el resto del personal tratando de mantenerse con todos de la misma manera discreta, ahora simplemente se retraía. Prefería pasar sus raros momentos en paz en su habitación previamente cerrada. Por la noche la atormentaban sus sueños vagos y perturbadores.
En ellos veía a su abuela muerta, a sus padres llorando todo el tiempo, o la cara de Diego riendo retorcida por el terrible fuego de las cuencas vacías de sus ojos grises. La última pesadilla fue la peor. La joven sirvienta no quiso contar a nadie lo que le había sucedido, ni a los padres de su violador ni a los suyos propios. No tenía sentido que se quejara a García de su hijo bastardo. Seguramente ya estaban al tanto de lo que hacía su futuro heredero. Mirabel estaba dispuesta a apostar cualquier cosa que no era su primera víctima. Sin embargo, todos los relacionados de una u otra manera con la casa de esta familia maldita debían guardar silencio. El precio que todos se vieron obligados a pagar en caso contrario fue demasiado alto. Los días se alargaban uno a otro de naturaleza gris y monótona. Mirabel seguía trabajando como criada, ordenando las habitaciones del señor y sirviendo a García en las comidas. Y el resentimiento se fue curando poco a poco, como una herida abierta en su corazón, y el dolor por su honor roto empezó a remitir lentamente. Tuvo que esforzarse mucho todos los días para no romperse bajo el peso de sus sentimientos. Solo los pensamientos de su querida familia dejada atrás en el pueblo la mantenían despierta. La chica tenía ahora la oportunidad de enviarles regularmente pequeñas sumas de dinero que estaba segura de que eran una importante ayuda en su humilde existencia. Al cabo de un rato, la chica se dio cuenta con horror de que estaba embarazada. Con gran dificultad consiguió rogar a Pepita y tomarse el día libre. Mirabel acudió inmediatamente al hospital, donde el médico confirmó sus peores temores. «Enhorabuena, mamá, estás de 8 semanas», anunció la sonriente mujer de la bata blanca. «Puedo ver lo feliz que será papá». Entonces el médico miró el dedo anular de Mirabel, que no llevaba alianza. Preguntó a la mujer con un poco de desprecio. «No», respondió Mirabel con frialdad. «Bueno», suspiró el médico, «esperemos que se declare cuando se entere». La joven criada no dijo nada al respecto. Mirabel decidió no demorarse en decirle a Diego que estaba embarazada. Fuera lo que fuera, pero era el padre de su hijo no nacido. Tras alcanzar al ricachón fuera de la sala de billar, la propia Mirabel agarró al tipo por la manga de la camisa y, superando su asco intuitivo, lo arrastró hasta la sala para hablar seriamente. «¡Vaya, qué caliente estamos!», bromeó inmediatamente. «Pensé que no querías verme, pero resulta que eres una chica inteligente». El chico intentó acariciar la cara de Mirabel, pero ella apartó bruscamente su palma. «No te hagas ilusiones», susurró entre dientes. «Tengo algo para ti. Si no fuera por eso, yo...». La chica miró a su violador con odio. Bueno, ¿de qué quieres hablar?», se burló el hombre rico. «Espera, déjame adivinar. Querías mi dinero después de todo, ¿verdad?». Se rió descaradamente y en ese momento Mirabel pronunció: «Estoy embarazada, payaso». La risa se interrumpió bruscamente. Durante un minuto el chico se quedó mirándola, como si de repente le hubiera caído un rayo. Apenas entendía lo que hablaba su doncella, y cuando llegó a él, el suelo hizo un amplio círculo bajo sus pies. «¿Qué quieres decir con embarazada?», dijo con voz incomprensible y volvió a preguntar. «Pues sí, por tus esfuerzos», bromeó Mirabel insultando. «Tú eres el padre, no he estado con otros hombres». El aturdido García se sentó lentamente en el gran sillón tapizado que había allí. Una ola de pánico le invadió al instante, porque si su padre se enteraba... «Así que espera, puedes deshacerte de él, ¿no? Te daré el dinero, no te preocupes. Ni tú ni yo necesitamos a este niño». Mirabel entrecerró sus hermosos ojos. «¿Qué te hace pensar que no lo quiero? Tú eres el que está tirando la vida de la gente como si fueran cartas en una partida de póker. No es culpa del niño que su padre sea un monstruo». Mirabel hizo todo lo posible por fingir que la presencia de Diego no le molestaba, cuando en realidad su corazón se apretaba con horror cada vez que él se movía suavemente en su silla, como una boa constrictor mirando a un conejo que alguna vez se hubiera comido. Haciéndose de sangre fría, la chica intentaba mantenerse a salvo. Con amabilidad y cariño ya había intentado detener al canalla, pero entonces había fracasado. Ahora intentaba actuar según sus propios métodos con la esperanza de que esto le ayudara a asegurar algún tipo de futuro para el niño. Además, si se corría la voz en el pueblo de que se había deshecho del niño, los rumores se extenderían de todos modos. Mirabel sería tachada de asesina de niños de una vez por todas.
El pueblo en el que creció siempre ha sido conocido por sus opiniones tradicionales, incluso un poco conservadoras. «Te diré una cosa, dame un tiempo para pensarlo», le pidió Diego. «Necesito pensarlo y luego seguro que decidimos algo». Mirabel, al ver que Diego no la rechazó drásticamente, se ablandó un poco. Aunque estaba un poco preocupada, la criada aún aceptó esperar un par de días. Al fin y al cabo, también podría no darle el niño. Claramente, para un hombre rico fue un desafortunado accidente. Lo único que la chica quería era salir sana y salva de la mansión antes de que se le notara demasiado la barriga, y se las arreglaría de alguna manera. Con el tiempo volvería a casa con sus padres. García Jr. se sentó solo en su habitación y pensó: «Bueno, la chica está preñada después de todo. Es una pena, pero pasa. Todo está bien». Pero Mirabel rechazó de plano su propuesta y se convirtió así en un gran problema para él y su famosa familia. Claramente no tenía los planes de casarse con ella. Sin embargo, tampoco quería mantener a un mocoso hasta que fuera mayor de edad. Tenía que demostrar que el niño no era suyo. La situación general en torno a García también echó leña al fuego. Orbelín tenía la intención de presentarse a las elecciones parlamentarias de esta primavera, y el escándalo del embarazo de la criada habría perjudicado sin duda su valoración política. No era el momento adecuado. Diego se pasea de una esquina a otra tirándose del pelo. Si su padre se enteraba de que había tomado por la fuerza a esta chica de provincia y la había convertido en una niña, sería inevitable un gran escándalo. García padre ya había amenazado con enviar a su hijo al ejército si no se ponía las pilas, y un giro así destruiría lo que quedaba de su relación de confianza. Si su padre perdía su reputación en la sociedad, su hijo perdería automáticamente todos los privilegios y el dinero de la herencia que Orbelín había prometido dejarle. Y Diego era muy consciente de que sin el dinero de sus padres no era nada. Entonces el rico canalla se dio cuenta de repente de que el hijo de Mirabel pronto sería conocido por todos y todas. No había forma de ocultar su vientre, y cuanto más tiempo, más le preguntarían a la chica qué y de quién. Ella lo delataría en poco tiempo. No, habría que hacerlo con suavidad, pero de forma radical. Diego decidió que no dejaría que un criado cualquiera arruinara su hermosa vida, y para ello tendría que hacer cualquier cosa para preservar su reputación y la de su familia. Diego vio que la única forma de salir de esta situación era apartar a Mirabel del camino de su vida para siempre. García Jr. decidió que tenía que actuar rápidamente, antes de que el vientre plano de Mirabel se perdiera por completo. Reflexionando sobre la mejor manera de eliminar a la chica, el hombre rico se perdió en las dudas. ¿Sería posible preparar un accidente, por ejemplo, que ella se cayera accidentalmente por las escaleras? Pero esto todavía no garantizaba un resultado al 100%. La niña podría sobrevivir y podría tener un aborto, y entonces la verdad saldría a la luz. En cuanto a los métodos más brutales que implicaban armas, el chico también tenía sus propias especificidades. El caso es que desde pequeño Diego tenía un ligero miedo a la sangre. Si alguien conseguía matar una mosca cualquiera, el heredero del imperio del pan tenía que pasar varios días en una sala privada de un hospital de élite para recuperarse del shock. Al final, el joven rico decidió tomar un camino diferente. Después de averiguar a qué hora suele cenar Mirabel al fin del día, García Jr. deslizó una gran dosis de somníferos en el vaso del té. Tras esperar que la chica se desplomara inconsciente en el suelo, el villano la metió descaradamente en el maletero de su coche deportivo y la sacó del complejo rural. El final del otoño era famoso en esos lugares por sus noches heladas. Aunque todavía no estaba tan oscuro, había un particular frío nocturno en el aire que era exclusivo de noviembre. Cuando llegó al amplio puente sobre el río, Diego se detuvo un momento. La gravedad de lo que estaba haciendo pesaba en el hombre rico, pero no había nada que pudiera hacer al respecto, por desgracia. Mirabel debía callar para siempre y llevarse a la tumba la prueba tangible del crimen que había cometido contra ella. Si no lo hace ahora, nunca lo decidirá, y eso amenazaba a su familia con la ruina total. «Perdóname, ninfa, confía en mí, es mejor para todos». García Jr. se volteó hacia la chica sin aliento y, sacando su cuerpo sin emociones de la bodega, la arrojó rápidamente por la barandilla del puente. El cuerpo cayó al agua negra y fría con un fuerte chapoteo. La corriente era lo suficientemente fuerte como para que, si no despertaba de inmediato, se viera arrastrada muy por debajo del hielo.
Una vez hecho su oscuro trabajo, Diego volvió a subir al coche y se marchó, dejando que la tranquilidad de la noche fuera testigo de otro de sus crímenes. El muchacho estaba muy seguro de que nadie lo había visto. Sin embargo, en contra de las expectativas del rico bastardo, no era la única alma viviente en aquel lugar. Mateo, un anciano pescador ermitaño, estaba pescando en ese momento. A la deriva en un matorral de juncos en su vieja barca, al ver que el joven arrojaba a la chica desde el puente a sangre fría, el pescador, sin perder un minuto, arrojó el cebo que había preparado para la noche y comenzó a remar rápidamente con la esperanza de llegar al lugar donde había caído la víctima más rápido de lo que la traicionera corriente podía alcanzarla. Agarró a la mujer por el cuello de su ligero uniforme. Mateo consiguió milagrosamente sacar a la chica del agua. Buscando la cadena apenas audible de un pulso alrededor de su cuello, el anciano exhaló aliviado. ¡Viva! Pero, ¿qué iba a hacer con este insólito hallazgo? Lo primero que hizo Mateo fue quitarse la capa de abrigo y envolver a la niña casi congelada en ella. No llevaba ninguna identificación, o al menos ninguna tarjeta de visita para averiguar dónde podría estar trabajando la desafortunada chica. Solo una cosa estaba clara. La chica necesitaba ayuda urgentemente y el pescador conocía el lugar donde podía llevarla sin miedo. Durante muchos años, Mateo había vivido como un ermitaño. Solo en una pequeña cabaña a la orilla del río, su medio de vida era principalmente la pesca, pero a veces, sobre todo en verano, conseguía atrapar patos salvajes en sus trampas. Donó todos sus alimentos al antiguo convento, no muy lejos de donde Mateo sacó a Mirabel. El anciano donaba allí pescado y caza a cambio de recibir grandes raciones de diversos alimentos de la cocina del convento. Así que llevaba 30 años cooperando en el lugar de Dios y era una cooperación muy provechosa. Ya era tarde cuando el pescador llegó por fin a la enorme fortaleza de piedra gris. El anciano no dudó en golpear la puerta del monasterio con un enorme anillo de hierro fundido. Al principio nadie le abrió, pero se encendió una tenue luz en una de las ventanas. En pocos minutos, Mateo ya había entregado a la ahogada sin emoción al cuidado de la abadesa local, la madre Febronia, y una docena de jóvenes monjas que se habían apresurado a socorrer a su mentora a una hora tan tardía. «Tened cuidado con ella», amonestó Mateo a las monjas. «Al fin y al cabo, la chica se ha zambullido en el agua helada. Debe haberse congelado». «No te preocupes, Mateo. Si es la voluntad de Dios, tu sirena se pondrá bien», sonrió discretamente la madre Febronia. Mirabel recibió todos los cuidados necesarios y se dejó calentar al lado de la cocina caliente. La hipotermia había hecho que la chica entrara en un shock nervioso. Esto y una dosis masiva de pastillas para dormir contribuyeron al aborto inmediato. Cuando una de las monjas vio manchas rojas en la colcha de la niña, lo supo enseguida. Con el permiso de la madre, llamó a una ambulancia. Los médicos se quedaron atónitos ante las circunstancias de la aparición de Mirabel en el convento. Pero no entraron en detalles. Su trabajo era salvar a la paciente, y el resto no era tan importante, sobre todo porque la madre Febronia había prometido llevarse a la chica en cuanto pudiera caminar. Al mismo tiempo, los médicos seguían estando obligados a informar a los familiares lo ocurrido, así que esperaron a que recuperara la conciencia. Sin embargo, Febronia sentía que debía estar al lado de su hija recién rescatada, pasara lo que pasara. Cuando se encontró con la posesión del monasterio que le había confiado el Señor, la priora se dio cuenta de que era la señal que estaba esperando hacía varios años. El hecho es que en los últimos años la mujer había empezado a dudar de lo correcto de su camino elegido, y la niña encontrada en el río pareció devolverle el camino de la fe. Cuando Mirabel volvió en sí, para sorpresa de todos, resultó que no recordaba absolutamente nada de sí misma, ni de cómo había acabado en el río a finales del otoño. La pobre chica pensó que podría querer suicidarse por un bebé no planeado. Los médicos le habían hablado de ello, así que aceptó felizmente quedarse en el convento con la priora y las demás hermanas durante un tiempo. De este modo, Mirabel esperaba purificar su alma del terrible pecado que casi había cometido. Por la gracia del destino, la antigua doncella comenzó a vivir en el convento en igualdad de condiciones con las monjas ordinarias. Todas las mañanas la muchacha rezaba, barría el patio, participaba en la preparación de las comidas y rezaba de nuevo por la salvación de su alma y la de su propio hijo no nacido.
Le parecía que se le escapaba un detalle importante de la realidad, que le permitiera recordar por fin todo. Pero hasta que se encontró ese detalle, Mirabel siguió dedicando sus días al trabajo justo y a la oración. Nunca se atrevió a tomar los verdaderos votos monásticos. La chica llevaba sotana, el pelo siempre cubierto con un pañuelo y no llevaba maquillaje en la cara. Pero Mirabel cumplía con calma todas las obligaciones habituales de una monja. Por ello, las hermanas locales la consideraban una especie de sirvienta que puede abandonar su monasterio en cualquier momento cuando ella misma esté preparada y quiera volver a la vida secular. Así pasó un año. Un día le pidieron a Mirabel que recogiera una caja de donaciones en un centro de caridad. El dinero debía utilizarse para construir la parte abandonada del convento, donde había habitaciones para las mujeres que habían pasado por momentos difíciles con sus hijos. Esta ala había sufrido un repentino derrumbe de estructuras ruinosas, por lo que su reparación había sido durante mucho tiempo el sueño más íntimo de la madre Febronia. Al recoger la pesada caja de madera, Mirabel se fijó por casualidad en una revista secular de papel satinado que estaba sobre el mostrador de recepción. La imagen de la portada le resultaba vagamente familiar a la monja. Hojeó la revista de papel satinado hasta llegar a la página correcta y empezó a hojear las fotografías especificadas que mostraban a una romántica pareja de novios que estaba a punto de casarse y en esta ocasión invitaban a todo el mundo a su enorme casa de campo que parecía un castillo de cuento de hadas. El evento prometía a los invitados la actuación de las estrellas más brillantes y un auténtico festín real. Así pues, los que desearan unirse a los festejos eran libres de acudir a la mansión de los García en una fecha y hora que se anunciaría más adelante. «García», susurró mecánicamente la monja, mirando el rostro apuesto pero implacable del joven novio. La novia que estaba a su lado era exactamente igual a una de esas blogueras de belleza que su mejor amiga Leticilla era tan aficionada a leer en el pasado. «García, García, Diego García, Leticilla, Luisa». El dolor partió el cerebro de Mirabel en dos como una hoja afilada, haciendo que el mundo que la rodeaba quedara completamente en oscuridad por un momento. En una fracción de segundos, la memoria de la chica descargó de sus entrañas todos los recuerdos asociados a la vida de monja antes del convento. Mirabel recordó a sus adorados padres, todo lo que había ocurrido en la mansión maldita de los esposos empresarios y a sus mejores amigos que probablemente la habían enterrado hace tiempo. La chica partió la revista por la mitad con tanta fuerza que las finas páginas parecían chillar lastimosamente bajo la presión de sus dedos de aspecto frágil pero fuerte. Afortunadamente no había nadie en ese momento. De lo contrario, la joven hermana de la sotana habría tenido un montón de preguntas incómodas. El patio ricamente decorado de la mansión de los García bullía con música de baile elegante. Los invitados que habían acudido a la fiesta no dejaron de felicitar a los jóvenes novios. Los camareros y los sirvientes locales estaban por todas partes, proporcionando un flujo constante de alcohol y refrescos para todos los invitados. Diego quiso demostrar que la generosidad de su casa se extendía a todos los estratos sociales, por lo que ordenó que todos pudieran asistir a la celebración. Su novia era la hija de un funcionario muy importante con el que García padre mantenía una estrecha amistad y con el que llevaba muchos años haciendo provechosos negocios. La chica era por supuesto una belleza perfecta, pero no necesitaba los sentimientos del novio. Ambos comprendían que este matrimonio era una ganga para las dos partes y por lo tanto simplemente tenían que ser comprensivos el uno con el otro. Mirabel entró en la fiesta casi sin ser vista. La larga túnica con capucha ocultaba completamente su rostro, por lo que la antigua doncella no tuvo que preocuparse de que nadie la reconociera. Cuando los invitados famosos empezaron a brindar por la salud de la joven pareja, Mirabel se acercó lo más posible a ellos y, aprovechando un momento, saltó hábilmente a la plataforma de madera. Hubo un silencio ominoso alrededor. Mirabel cogió el precioso y caro micrófono con las iniciales de los dueños de la casa en la mano y se lo llevó a los labios y echó bruscamente hacia atrás su capucha negra. En un instante la cara de Diego perdió cualquier signo de color. Parecía que toda la sangre de sus venas se había secado de repente, dejando solo polvo espinoso.
La desconcertada novia no entendía qué hacía aquí una monja con sotana y con una enorme cruz colgando de una cadena dorada como un fatídico estandarte de justicia. Mirabel, mirando fijamente al hombre rico que había intentado matarla a ella y a su hijo no nacido hacía apenas un año, habló lentamente por el micrófono. «Solo quiero decir una cosa a la novia ahora. Por favor, recuerda que hay un violador y asesino de niños sentado a tu lado, y podría ser la siguiente en cualquier momento». En ese mismo momento los guardias cogieron a Mirabel por los brazos y condujeron a la chica, que no se resistía en absoluto, hasta el otro extremo del parque. Al salir, la monja lanzó una mirada de desprecio al novio. Después sintió que toda su vida se desmoronaba como un castillo de arena bajo la fuerza de las olas. La fiesta comprensiblemente terminó ahí. Tras numerosos y muy humillantes procedimientos para la familia García, la carrera del rey del pan llegó a su fin de forma irrevocable. Orbelín no consiguió ser elegido para el parlamento. El padre de la fallida novia y la influencia comprometedora de su propio hijo habían hecho su trabajo. La empresa familiar también sufrió enormes pérdidas y finalmente fue liquidada por el gobierno. Los padres de la novia pertenecían a círculos políticos muy altos, por lo que la ambición de acabar con la familia García se había convertido casi en el principal objetivo del año para esta gente. Al final lo consiguieron. Diego, siempre cubierto por el manto de la desgracia en su familia, se convirtió en una persona no grata en la sociedad secular. El padre apenas pudo negociar con la policía para no enviar a su hijo a la cárcel durante mucho tiempo. En cambio, Orbelín ingresó personalmente a Diego en una clínica personalizada cerrada donde su querido hijo debía someterse a un largo curso de psicoterapia y tratamiento de diversas adicciones. Al enterarse de lo que había pasado Mirabel y de cómo estuvo a punto de morir a manos de su posible yerno, el padre de la novia, el mismo político, obligó a la familia García a pagar a la chica una enorme indemnización económica. Si se niegan, la prensa recibirá inmediatamente una entrevista en la que se mencionan en blanco y negro todas las víctimas anteriores de abusos sufridos a manos del vicioso hijo. Ofelia, la madre de Diego, ardiendo de vergüenza, extendió inmediatamente un cheque a Mirabel que podría cobrar fácilmente en cualquier banco. La mujer quería hacer todo lo posible para compensar la terrible culpa del chico. La propia Mirabel, después de haber recorrido un largo camino desde una ingenua muchacha de provincia hasta una doncella y una monja que había perdido la memoria, pero había encontrado una fe plena en Dios en su corazón, dejó el convento para continuar su propio camino. La matusca Febronia no la retuvo ni la persuadió para que se quedara. Aunque el corazón de la mujer se había encariñado con la inusual chica durante mucho tiempo, la abadesa respetaba demasiado la vida de los demás como para permitirse inferir en el plan de Dios y condenar a la gente a existir en un lugar que no estaba previsto para ellos en primer lugar. Con el dinero de García, Mirabel lo primero que hizo fue restaurar el ala muy dañada del convento. Ahora todas las mujeres que de alguna u otra manera habían sufrido los actos criminales de los hombres podían volver a ir allí. Con el dinero restante abrió un pequeño salón de belleza donde inmediatamente invitó a sus mejores amigas a trabajar. Resulta que Leticilla y Luisa llevaban mucho tiempo intentando encontrar a Mirabel después de que desapareciera repentinamente de la casa de García. Pero entonces perdieron toda esperanza. Se alegraron mucho al saber de que su querida Maribel estaba viva y aceptaron felizmente convertirse no solo en empleadas del salón, sino también en socias comerciales de la antigua monja sirvienta que ahora promete acompañar a todas partes y no dejarla ir sola a ningún sitio, lo cual por supuesto era una buena broma amistosa. El negocio de las chicas, aunque todavía es pequeño, ha empezado a generar ingresos constantes. Las tres bromean que pronto serán verdaderas empresarias como soñaron sus padres. Mirabel está bien en este momento y ha conocido a un gran chico, Tristán, quien trabaja como voluntario en el albergue de la ciudad para los pobres y la chica intenta ir allí tan a menudo como es posible para ayudar a los necesitados junto con él. Es totalmente feliz con Tristán y puede olvidar por fin aquellos terribles días en la casa de los ricos comerciantes de pan. Los jóvenes han empezado a vivir juntos hace poco y la chica ha conseguido incluso trasladar a sus queridos padres del pueblo. Les ha comprado un piso independiente y se ocupa activamente de su atención. A Tristán no le importa, ya que creció en un orfanato y en los padres de Mirabel ha encontrado por fin la familia tan esperada.
Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.